Caminaron entre nosotros, respiraron el mismo aire, sonrieron en las calles, y aún así ocultaban secretos capaces de congelar el alma. Durante siglos hemos convivido con figuras que se camuflan entre la normalidad, pero que en la oscuridad de sus pensamientos alimentan impulsos incomprensibles. Seres humanos, sí, humanos, que decidieron convertirse en instrumentos de muerte. A estas figuras se les conoce como asesinos en serie. Y antes de abrir estos archivos escalofriantes, te hago una invitación directa. Suscríbete al canal El Archivero. Aquí investigamos lo que muchos prefieren enterrar. Activa la campana, porque lo que estás a punto de escuchar puede dejarte despierto por la POA. Noche. Los 3 casos de hoy no solo marcaron páginas en la historia criminal, redefinieron el concepto de horror real, porque lo más aterrador es saber que todo esto ocurrió de verdad. Caso 1. La voz del delirio. El soldado que mataba por oírte hablar. Año 1942. Melbourne, Australia. En plena Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo estaba distraído con batallas globales, una guerra personal ocurría en las sombras de una ciudad costera. En tan solo 3 semanas, 3 mujeres fueron asesinadas, dejando tras de sí un rastro de miedo y desconcierto. Todas habían sido brutalmente estranguladas y abandonadas en las calles. Lo más inquietante era que no había rastro evidente del culpable. La ciudad vivía en tensión. Los periódicos hablaban de un asesino de la voz suave, y no estaban equivocados. Fue gracias a la observación de un centinela militar que las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Un soldado regresó a la base cubierto de barro amarillento, justo el tipo de lodo que rodeaba la escena del tercer crimen. No había misiones asignadas ese día. No había excusa. Su nombre, Edward Joseph Leonsky, un hombre alto, de complexión fuerte, oriundo de Texas, destinado en Australia por acuerdos militares de la época. Cuando fue interrogado, no mostró culpa ni remordimiento, solo habló. Confesó los crímenes, pero lo más impactante fue su razón. Leonsky afirmaba que elegía a sus víctimas por su voz. Sí, su voz. Dijo que cada vez que una mujer hablaba con él, algunas incluso le cantaban, su mente se sumergía en un océano de recuerdos traumáticos ligados a su madre, fallecida. Esas voces lo desarmaban emocionalmente, lo enfrentaban a su dolor más antiguo, y su forma de silenciarlas era literal, estrangularlas. Según él, matar no era por placer, sino por necesidad. Una necesidad enferma, alimentada por el eco de un pasado que jamás pudo enterrar. Fue condenado a muerte por ahorcamiento. El primer soldado estadounidense ejecutado en Australia. Y uno de los más enigmáticos asesinos en serie militares de la historia. Caso 2. El compañero de los muertos. Viviendo entre cadáveres. Londres. Década de 1980. Una época en la que la ciudad respiraba punk, cambio social y nuevas libertades. Pero detrás de la aparente modernidad, un depredador solitario acechaba en silencio. Dennis Nielsen era un hombre común. Funcionaba socialmente, trabajaba, tenía rutinas normales, pero cuando cerraba la puerta de su apartamento, el escenario cambiaba, totalmente. Nielsen tenía una obsesión, no estar solo. Por eso buscaba compañía de manera meticulosa. Frecuentaba estaciones, bares, zonas marginales, donde encontraba jóvenes vulnerables, los invitaba a pasar la noche, y luego los asesinaba con una frialdad escalofriante. Hasta aquí, podrías pensar que es un caso de asesinato en serie más, pero lo que vino después rompe todos los límites de la comprensión. Nielsen conservaba los cuerpos, los bañaba, los vestía, los colocaba en el sofá para ver televisión con ellos, ponía música, dormía junto a ellos, y sí, cometía actos de necrofilia en múltiples ocasiones. Cuando un cadáver comenzaba a descomponerse, lo desmembraba, guardaba partes en armarios debajo del piso o simplemente las tiraba al inodoro. Fue precisamente eso lo que lo delató: el mal olor, los caños atascados y finalmente los fragmentos de cuerpos humanos que aparecieron en las tuberías. Lo que encontró la policía
fue una escena de horror. Restos humanos en bolsas plásticas, cabezas envueltas, torsos ocultos, bajo las tablas del suelo. Un museo del horror, dentro de un departamento común y corriente. Fue condenado a cadena perpetua en 1983. Murió en prisión décadas después. Su caso sigue siendo estudiado por criminólogos por una sola razón: la forma en la que convirtió la soledad en un motivo para matar. Caso 3. El creador de zombies. La obsesión de poseerte para siempre. Estados Unidos, finales del siglo XX. El nombre Jeffrey Dahmer quedó grabado en la historia criminal como sinónimo de horror absoluto. Un joven introvertido, con dificultades para socializar, traumas familiares y una inquietante fascinación por la biología. De niño ya mostraba comportamientos anormales, disecaba animales, coleccionaba huesos y consumía alcohol en secreto mientras aún estaba en la escuela. A los 18 años cometió su primer asesinato. Pero eso fue solo el inicio. Con el paso del tiempo, Dahmer desarrolló un patrón meticuloso. Estrangulaba a sus víctimas, en su mayoría hombres jóvenes, las desmembraba y guardaba sus cuerpos o partes de ellos en refrigeradores, frascos, estanterías y hasta en barriles industriales. Pero su obsesión más perturbadora era otra: crear zombies sexuales. Su método: perforaba el cráneo de sus víctimas aún con vida y les inyectaba químicos corrosivos, con la absurda esperanza de que siguieran existiendo, pero totalmente dominados. Como esclavos, sin voluntad. Ninguna víctima sobrevivió al experimento, y todas fueron posteriormente violadas. Cuando la policía entró a su apartamento en 1991, lo que encontraron fue simplemente inenarrable: cabezas humanas en la heladera. Torsos en descomposición en barriles, genitales guardados en formol, un órgano masculino cortado sobre una tabla, listo para ser cocinado. Dahmer fue condenado por 17 asesinatos. Fue asesinado en prisión por otro interno en 1994 y dejó una marca imborrable en la historia criminal como el hombre que no quería solo matar. Quería poseer almas. Estos no son mitos. No son leyendas urbanas, son hechos documentados, investigados, juzgados. Y todavía hoy, muchas de las preguntas sobre estas mentes siguen sin respuesta. Si te impactó este episodio, suscríbete al canal, El Archivero, donde cada semana desenterramos los secretos más oscuros de la historia criminal. Activa la campanita, deja tu like y comenta: ¿cuál de estos 3 casos te pareció el más perturbador? Tu voz también forma parte de este archivo. Nos vemos en el próximo expediente.